Ustedes de hecho son un curso de estos cursos que sí preguntas, participan harto, eso me gusta harto, porque por ejemplo el cuarto B es muy buen curso, pero los chiquillos son como un poco piolitas, entonces de repente me complica el que no me digan nada, de repente cuesta. En el chat hablan más. Ustedes son más sinvergüenza. No, por decirlo de un modo. O sea, tienen menos trabas. Eso es bueno, sí, es súper bueno que uno diga las cosas. Ya, vamos a ver, como les decía, las razones trigonométricas. Estas son el seno, el coseno, la tangente, pero también está la cosecante, la secante y al coseno. Hay varias, pero las que más se usan son estas tres primeras que les nombré y son las que vamos a ver acá. El objetivo de la clase es comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Esto lo que tiene importante que se aplica en triángulos rectángulos está relacionado con los ángulos. Porque nosotros ya, ustedes conocían un teorema, que es un teorema muy importante, que se utiliza para los triángulos rectángulos. Pero hay otro, están estos otros que relacionan los ángulos con los lados, porque el de Pitágoras solo relaciona los lados. Entonces era importante ver también esta relación. Además que estos teoremas después se pueden aplicar a otros triángulos, porque el teorema de Pitágoras solo se aplica a los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Entonces, en cambio estos, después empezaron a inventar como otros teoremas relacionados con esto del seno y el coseno, y eso se pueden aplicar. Eso se pueden aplicar. ¡Uy, qué desimbo! Coordina mal. Ya tengo la voz media rara. No sé qué me pasó. Aquí voy a mostrar un triángulo por mientras. Le hice un triangulito. Ahí, ¿ven? Este es un triángulo rectángulo. Aquí tiene el ángulo recto. Ah, amarillito. Aquí tiene el ángulo recto, el de 90 grados. ¿Cómo se llaman los lados que forman el ángulo recto? A ver, ¿quién se acuerda? Por mientras yo me lo pongo. ¿Cómo se llamaban estos lados que forman el ángulo recto? ¿Se acuerdan? ¿No? Ya, yo les voy a... Se llaman catetos y el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. ¿Ven? Entonces, cateto, cateto, hipotenusa. Lo que ustedes tienen que recordar aquí, que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el lado que se opone a los 90 grados, ¿ya? Es súper importante que sepan distinguir cuáles son cateto y hipotenusa, porque es la base para saber después aplicar las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, acá tenemos, les voy a poner, en un triángulo rectangular, las razones trigonométricas son relaciones entre las longitudes de sus lados que se establecen con respecto a sus ángulos agudos. Ya, miren, aquí una parte que es importante es que ustedes manejen los conceptos. Cuando ustedes les ponen las letras aquí mayúsculas, están hablando de vértice. No da lo mismo poner las en mayúscula que las en minúscula. Hay varios de ustedes que eso lo usan indistintamente, pero no debería ser en matemáticas así, porque cuando la A es mayúscula, así como aparece aquí, se está refiriendo a los vértices, que son los puntitos donde se unen los lados, esas esquinitas. Esos son vértices, y siempre se mencionan con letras mayúsculas, A, B, C, pero en mayúsculas. Y para otros cuerpos geométricos también es así el asunto. También es, si tiene más lados, se ponen más letras nomás, pero mayúsculas para los vértices. En cambio, para los lados, se ponen las letras, las mismas letras aquí hacia A, B y C, pero en minúsculas. Así que cuando ustedes vean estas letras en minúsculas, significa que le están hablando de los lados. Por ejemplo, para nombrar el lado CB, que es este, o BC, se pone una A minúscula. Esta A minúscula indica este lado, de C a B, esa medida. ¿Se fijan? Y esto, ¿cómo se ponen esto? No es aleatorio. No es que yo ponga A, voy a poner aquí la A y después la B aquí, la C acá. No.
siempre la letra del lado va en el lado opuesto al vértice. O sea, si el vértice está aquí, el lado que se opone a ese vértice es este, y ahí iría la minúscula. ¿Se fijan? Siempre va en el opuesto. O sea, el opuesto del vértice A es este, el opuesto del vértice B es este lado, y el opuesto del vértice C es ese lado. ¿Ya? Entonces, esta sería la A. Ya. Ahora les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué letra le corresponde a este lado entonces, según lo que les expliqué? ¿B o C? ¿Cuál sería? B. B. Muy B. bien. Arriba C. Y arriba la C. Muy bien, excelente. Esto es importante, aunque parezca como que no, sí lo es. Porque después, y sí importa el orden en que voy poniendo las letras y para ver lo de las relaciones, ¿entienden? Ya, una de las, los ángulos. Los ángulos se nombran, ¿se acuerdan que yo les enseñaba que se nombran con los vértices? Y el ángulo que yo mencionaba tenía aquí la letra en medio. Por ejemplo, si querían mencionar el A, tenían que decir BAC. Y si querían nombrar el C, era ACB. Pero esa manera es como más complicada, es más fácil con las letras griegas. Aquí generalmente para las funciones trigonométricas se usan las letras griegas. Entonces a la A aquí, donde está este ángulo, se le pone alfa, como era el alfabeto griego, el latín. Esta es la A, alfa, esta es la B, beta, ¿ven? Como A, B, C. Pero aquí la C en el latín no calza con una C. ¿En la D o no? No, es como una J, es como una J. J. Sí, parece J, es como una G, como una J, la forma es como de una J y se llama gamma. Esa letra se llama gamma, ¿ya? El triángulo ABC, en este triángulo se definen las siguientes relaciones. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Otra cosa que es importante, que aquí no sale mencionado, pero en el otro ejercicio y en los ejemplos va a salir, es que a usted cuando le dicen triángulo rectángulo, les tienen que decir en C o en A o en B. ¿Qué quiere decir eso? Les indican dónde va a ir el ángulo recto, porque no puede ir en la letra C, como en este caso que aquí el ángulo recto va en la letra C, pero también podría ir en el A o podría ir en el B. ¿Se fijan? Entonces hay que especificarlo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, generalmente se usa en C, ¿ya? Pero pasa que también de repente se pone triángulo rectángulo en A, y eso significa que su ángulo recto va a estar aquí. Y entonces ahí también cambian las relaciones, ¿ya? Ya. La función seno del ángulo, yo aquí les puse seno del ángulo, ¿por qué? Porque no son fijas, depende del ángulo que yo esté tomando. O sea, mis relaciones de seno, el seno de alfa va a ser distinto al seno de beta. ¿Se fijan? La relación va a ser distinta, porque dependen del ángulo, de la ubicación del ángulo. Entonces, acá, por ejemplo, se define el seno del ángulo como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber ahí? Tienen que saber cuál es el cateto opuesto del ángulo que yo estoy mencionando. Por ejemplo, el seno de alfa. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Acuérdense, estos son los catetos y esta es la hipotenusa. La C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Entonces, la razón dice es el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el que se opone? ¿Cuánto? Beta. No, pero el lado. El cateto opuesto se refiere a los lados. O sea, las letras que yo creo que me mencionen son Ah, estas. A, B o C. la A. La A, ¿sí? Aquí sería la A, porque es una razón de los lados. Estos son los lados, ¿ven? Los lados son A, B y C, ¿sí? Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Entonces lo que está relacionando son esas medidas de los lados, porque dependiendo de esa razón es la medida del ángulo, ¿se fijan? Porque se aumenta o se disminuye, el ángulo varía de acuerdo también a la medida de sus lados, ¿se fijan? Entonces aquí justamente sería A, y partido por la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa? ¿Qué letra sería? La C. La C. Entonces, perfecto. Sería la A con la C. ¿Ves? Y cuando ustedes ponen razón, acuérdense la razón, no sé, de la cantidad de huevos con la cantidad de harina que utilizo para hacer un queque, se pone así, pues como una división. Por eso es que aparece aquí. Siempre cuando les hablan, ustedes lo usan en dibujo, en las escalas, pues de medida, cuando hacen maqueta, abajo en algunas maquetas le ponen, no sé, pues 1 es a 1000. Y se refiere a que 1 centímetro, 1 milímetro, no sé, depende de la unidad de medida, de la maqueta corresponde a 1000 de la realidad.
Entonces, esto también es como lo mismo. Esta razón aquí es como una división, como una fracción, que está relacionando la medida de este lado con la medida de la hipotenusa, ¿sí? Ya, eso es para el seno de alfa, ¿sí? Pero ¿y si fuera el seno de beta? Si fuera el seno de beta, ¿cuál sería su cateto opuesto? Porque tiene que ser cateto opuesto partido por La hipotenusa. B. La B, justamente. Sería B partido por C, porque la C ahí no cambia nunca, siempre va a ser la misma. Entonces es así. ¿Se fijan? Son distintas fórmulas. ¿Por qué son distintas? Porque dependen de dónde está ubicado el ángulo. Entonces lo que ustedes se tienen que aprender no es tanto en sí la fórmula, lo que se tienen que aprender es que el seno se calcula con el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Eso es lo que se tienen que aprender más que esto. Yo igual, o sea, igual lo van a usar, sí, todo eso, pero me refiero que si ustedes les cambian el triángulo, si les cambian las letras, obviamente también van a cambiar estas cosas también de aquí, ¿me entienden? Así que eso no es como tan fijo. Ya, el coseno, como dice acá, es la razón entre el cateto adyacente es como lo que está al lado, eso es lo adyacente al ángulo, y la hipotenusa. ¿Cómo sería entonces el coseno de alfa? ¿Cuál sería su cateto adyacente? Acuérdense que A y B son los catetos. ¿Cuál sería el adyacente del ángulo alfa? Este es el ángulo alfa. ¿Cuál sería el que está al lado? La B. La B, muy bien. Sería la B y partido por la C porque es la hipotenusa. Sería así, muy bien. ¿Y cómo sería entonces ahora el coseno de beta? De beta sería su cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Ahí cuál sería? La La A, muy bien. Sería la A partida por la C. Y miren, fíjense que estas letras quedaron igual, pero como intercambiadas, ¿se fijan? Entonces yo aquí, ¿qué puedo concluir? Que mi seno de beta es igual al coseno de alfa, ¿se fijan? Y mi seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿se fijan? O sea, eso se va a dar siempre como una propiedad. El seno de un ángulo va a ser igual al coseno del ángulo opuesto, digamos, del otro con el que se forman los 90 grados. A eso me refiero de opuesto. Y la tangente lo que relaciona es el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto dividido por cateto adyacente. ¿Cuál sería? A ver, ¿cómo sería? Opuesto, C. a ver, el cateto opuesto del ángulo alfa, ¿cuál sería el cateto opuesto del ángulo alfa? A la La, La, la. Y el cateto adyacente sería La B. la B. Así que va a ser A partido por B. ¿Se fijan? Y en cambio, si fuera la tangente de B, sería el cateto opuesto de B, B partido por A. B partido por A. Sería igual, pero como al revés las letras, ¿sí? Esas son las razones que vamos a utilizar y que se utilizan harto. Por eso es que se prioriza dentro de los contenidos, porque yo les había explicado, pues no se pueden ver todos los contenidos, pero se priorizan estos porque estos son los que se ocupan en las funciones, en distintos tipos de funciones. Y aquí vamos a hacer varios ejemplos. Está claro que no los vamos a ver todos hoy día, vamos a ir de a poquitito, porque la idea es que ustedes vayan soltando la mano y que se vayan entendiendo cómo se aplican estas fórmulas y todo eso. Ya, ven aquí dice, sabiendo que el triángulo ABC es rectángulo en C. Aquí le están indicando que en la letra C está el ángulo recto. Por eso hay que poner siempre si es rectángulo en C o en A o en lo que sea. Y eso también los ordena para poner los vértices y después los lados. Determina el cateto A sabiendo que el ángulo alfa es 20 grados y la hipotenusa C es de 5 centímetros. Primero lo vamos a hacer así, después más adelante, cuando ya hayan aprendido a usar bien la fórmula, lo vamos a relacionar con problemas, así como problemas de óptica o de construcción, ya que ustedes son de dibujo, cosas así. Por ahora lo vamos a hacer solamente con triangulitos visibles. Lo primero que hay que hacer es el triángulo, ¿ya? Siempre es bueno hacerse un monito en geometría, ¿ya? Y esto es de geometría. Entonces, ¿dónde iría el cateto A? El cateto A, si recuerdan, es el que se opone al vértice A, o sea, es este de acá, o lo pueden ver en relación con el anterior. Aquí iría la A. Ese es el que me pide, ese es lo que yo no sé cuánto vale, ¿ya? Después dice, el ángulo alfa es 20 grados. ¿Dónde queda ubicado alfa? ¿En qué vértice? A, B, C, en el A. Aquí va a estar ubicado alfa, y eso es súper importante ubicar bien el ángulo. O sea, porque ahí van a saber después cuál de las relaciones trigonométricas van a usar.
porque depende mucho de la ubicación. Por eso es que es importantísimo que ustedes sepan ubicar bien todo esto en el triángulo. Entonces aquí ponemos alfa, que vale 20 grados, y la hipotenusa, que sería esta, ¿cierto? La que se opone al ángulo recto. Además que siempre es la línea más grande. La hipotenusa siempre es la más larga, la que mide más, que sería 5 centímetros, ¿ya? Y ahora aquí yo les puse la fórmula, solo las del seno y coseno de alfa, todas estas de alfa. ¿Por qué les puse esas? Porque sucede que como tenemos alfa aquí, no tiene sentido que yo les ponga las de beta, pues si esas no las vamos a poder usar, porque no me están relacionando la información con beta, pues sino que con alfa. ¿Me entienden? Entonces, de estas tres que aparece aquí, tenemos que elegir una para usar, ¿ya? Seno alfa es A partido por C, coseno alfa es B partido por C, y tangente A partido por B. ¿Cómo vamos a decidir cuál usar? Depende de lo que me pregunten y del dato que me dan. Me están pidiendo A y me están dando como dato la letra C. Entonces ustedes tienen que elegir la fórmula que tenga la A y la C. ¿Cuál de estas tres tiene A y C? O sea, seno, coseno o tangente. ¿Cuál? Seno. Seno, muy bien, Connie. Entonces, aquí anotamos esa fórmula, la del seno. La transcribí acá, ¿ya? Las puse aquí porque si no, con cada problema no íbamos a tener que retroceder hasta elegir en la primera diapositiva, así que mejor la copié en una esquinita. Entonces, ahora aquí hay que reemplazar. Aquí donde dice alfa, ustedes tienen que poner 20, en la A no ponen nada porque esa es la incógnita, y en la C ponemos 5. ¿Ya? Eso ustedes ya lo saben, lo hemos hecho tantas veces. Y ahora es el momento de la calculadora. Ya, les voy a explicar cómo se hace aquí. Vamos a poner la calculadora que yo tengo acá. Yo igual ahí se lo escribí en la diapo. Aquí, a ver, voy a tratar. Se ve mi calculadora normal. Aquí, la mía es con deslizando. Algunas de ustedes son como dando las vueltas. Hay unas funciones ahí que dicen sin, cos, tan. Yo creo que las ven, porque si yo las veo aquí, yo creo que ustedes también alcanzan a verlas ahí. Sí, sin dicen cos, tan. El sin es el seno, ¿ya? Entonces ustedes ahí ponen sin 20. Yo aquí al ladito se los puse. Sin 20, ¿ven? Ustedes ponen sin 20 y les tiene que dar ese valor. La idea es que ustedes lo hagan con su celular, con su calculadora, digamos. Puede ser que tengan calculadora científica, las normales, pero casi todos usamos la del celular. Yo uso la del celular. Entonces, al poner sin 20, debería darles este valor. Si no les da, significa que el modo está mal o que quizás pusieron al revés los números, también puede ser. Entonces, por favor, verifíquenlo, si tienen a mano una calculadora. Verifíquenlo para que vean qué es el valor. Aquí yo lo corté con 2 decimales. Fue como una aproximación en 2 decimales, ¿ya? Este es el seno de 20, 0,34. Y ahora aquí hay que despejar la A nomás. Ustedes aquí tienen que decir ya, este 5 está dividiendo, porque cuando está abajo es dividiendo. Entonces, ¿cómo pasa para el otro lado? ¿Cómo pasa para el otro lado si está dividiendo? ¿Con qué operación? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Entonces aquí el 5 lo pasamos multiplicando, y al multiplicarlo me da 1,7 centímetros. Quiere decir que mi lado A, mide 1,7. Oye, es harto chiquitito, porque miren, si este mide 5, el triángulo no anda ni por las tapas. Quedaría como por ahí, más o menos, yo diría. Por ahí sería el 1,7. ¿Ven? Así, y sería más alto, sería más flaco, más estilizado este triángulo. No está muy de acuerdo el dibujo, pero no importa, el dibujo es solamente para ordenar la información. ¿Entendieron cómo se hizo? Bueno, si no entienden, Sí. vamos a ver varios, para ver todas las situaciones, principalmente para ver lo del despeje, porque ya identificando la función y evaluando es fácil. Es más bien después el desarrollo, cómo se haría después. Ya, el mismo triángulo, aquí nos piden calcular ahora la hipotenusa, la C, sabiendo que alfa es 70 grados y el cateto B mide 6 centímetros. Ya, triangulito, C es esta, ¿sí? El ángulo B sería este de aquí, ¿ya? Aquí, primero alfa. Primero alfa, que mide 70 grados, ahí está, en la A. Y B sería acá, como decía. B es igual a 6 centímetros. Aquí ya tengo mis datos.
Y ahora lo mismo que antes. Ustedes llegan y dicen, ya, tengo que ocupar una de estas tres relaciones y que tenga incluida la B y que tenga incluida la C, porque me dan como dato B y me están pidiendo la C, así que tiene que ser una que relacione estas dos letras, B y C. ¿Cuál sería? Coseno. Coseno. Hoy se me está acabando la voz. Muy bien, coseno. Ahí está. Y justamente coseno reemplazamos, alfa va a ser 70, la B 6 y abajo iría la C, que es la incógnita. Ya, aquí ya es un poco distinto, porque uno dice, bueno, ¿y ahí cómo despejamos aquí? Entonces, para despejar en esto, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, decir, primero saquemos el ángulo, de veras, ya, coseno de 70. Entonces ustedes se van a su calculadora, y hay una tecla que dice cos, que yo se las había mostrado. Con la tecla que dice cos, ustedes ponen cos 70, de hecho no necesitan poner los dos paréntesis porque igual les va a salir la solución. Ahí se ve, ¿ven? Cos 70 y arroja el resultado. Yo igual que el otro, ¿por qué? Porque por las relaciones que les mostré al principio, no es que yo les dije que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo, del opuesto. Aquí pasó eso, pues, pasó esa propiedad. Por eso es que dio el mismo resultado que en el ejercicio anterior, el 0,34. ¿Ven? Dio el mismo número que arriba. Pero fue por la casualidad en realidad, porque ocupamos la misma relación, solo que en opuesto, en coseno en vez de seno. Ya, y después bajamos esto, y ahora, ¿esto cómo se resuelve? Esta es la parte en que ya es distinta a la anterior, y es cuando me dicen, no, ya sabía hacer el anterior, pero este ya no sé cómo se hace. Aquí lo que hay que hacer, este C que está dividiendo, hay que pasarlo multiplicando, y el 0,34 dividiendo. Es decir, hay que hacer un intercambio. Hay que intercambiar, y hay que poner la C allá, y el 34, el 0,34 acá abajo, ¿ya? Les queda así, ¿ven? Hicimos un intercambio, simplemente eso. Y al hacer este intercambio, después estos dos números tenemos que simplemente dividirlos, los dividimos el 6 con ese, y les va a dar la respuesta. Ya sale eso, 17,6. Es el mismo triángulo que estábamos hablando antes, porque tiene las mismas medidas de ángulo. En ese triángulo es como un triángulo delgado, porque miren, mide 17,6 la C. Eso quiere decir que este triángulo, ya sumamos, esto después como bien flaquito, así como súper flaco, y aquí este cateto como que queda bien chico, este de acá. Así es como más o menos la forma de este triángulo. Es un triángulo estilizado, flaquito. ¿Ya? Ya, veamos otro ejemplo. Vamos a ver todos los que alcancemos. Después, si no alcanzamos, que no creo que alcancemos todos, vamos viéndolo en la otra clase. Ya, aquí te dice el ángulo, ahora hay que determinar el ángulo alfa. Ya ven, esto ya ahora es distinto, es como sacar un ángulo. Sabiendo que el cateto A mide 5 centímetros y el cateto B mide 4 centímetros. Reemplazamos entonces, me piden alfa, ahora no la sé, me piden el A, ¿cuál sería? Este, ¿sí? ¿Cuánto mediría este? 5, ¿cierto? Y el otro mediría 4. Eso es súper importante. Si lo ponen al revés, le va a dar distinto el ángulo, ¿se fijan? Ya. ¿Cuál fórmula usamos si tenemos A y B? Seno, coseno, tangente. Se las nombro Tangente. tangente, ¿cierto? Tangente. Ponemos aquí entonces tangente. Muy bien. Reemplazamos la A, 5, la B, 4, dividimos la 1,25. Y ahora les voy a explicar con la calculadora, porque esa parte ya es un poco distinta. Ustedes acá en la calculadora, a ver, creo que se vea bien, para acá, un poquito para acá. Ahí arriba, ahí en la esquinita, para el otro lado, no, a lo opuesto donde está por ahí, hay una palabra que dice IN, INB. Hay que apretar esa tecla, IN, que significa inversa, función inversa. Nosotros vimos la función inversa. A ver, ahí. Función inversa, y ahí aparecen un sin menos 1 arriba, cos menos 1, tang menos 1. Acuérdense que el menos 1 significaba función inversa. Esa es la función inversa. Eso es lo que vamos a tener que utilizar, porque necesitamos buscar el valor del ángulo que me da como resultado eso.
Me perdí. A ver, espérense que se me salió el Zoom. Apreté alguna tecla que no correspondía, parece. Ay, no me deja. Ahí sí. Si Es que había apretaba el apretado sin algo, menos uno, Claro, hay que poner, a ver, les voy a poner aquí al ladito la imagen que puse. Tienen que poner la tecla que dice tang menos 1, y ahí ustedes ponen este valor, el 1.25. Y ahí les va a dar este valor, ese es el que tendría que darle. Ustedes ponen tang menos 1, 1,25 entre paréntesis, aunque creo que de hecho no es necesario, como les decía, el paréntesis. Y ahí les va a dar este valor. Ese es el que les tiene que dar. Si no les da, algo pasó. Como les digo, a veces pasa que el modo está mal, porque hay que fijarse. El modo, les voy a mostrar también, con la mía. Donde dice esa tecla aquí arriba, para allá, rad de radianes, ahí es donde se conecta, en la mía por lo menos, ahí se cambia el modo. Pero yo no se lo tengo que cambiar porque el mío ya dice ahí DEG, que significa que son sexagesimales, que es el sistema que usamos nosotros para medir los ángulos, porque radian es otra forma de medir, como cuando uno mide los grados de temperatura, que nosotros los medimos en Celsius, pero en Estados Unidos no se los mide en Fahrenheit, pasa lo mismo, que miden en radianes. Creo que de hecho en Estados Unidos que miden en radianes y no en grados sexagesimales. Entonces, este es el valor que les tendría que haber dado. Y este es el valor de alfa. Alfa mide 51,3 grados. Ahí lo aproximamos con un decimal. Pero son como 51 grados, pues, ¿me entienden? O sea, como estos son los 90, los 51 sería como un poco más angosto. ¿Sí? Un poco más. ¿Ya? ¿Entendieron? la clase. ¿Ah? Sí, Ya. No entendí, se me cortó la luz. Ah, ya, bueno, tenemos hartos ejemplos, entonces si no entendieron uno, lo van a entender en el otro. ¿Ya? Y después también pueden volver a revisar el video si es que pueden, porque como yo igual le grabo las clasecitas, se las ¿A grabo. dónde la suben? ¿Mm? ¿A dónde la suben? A mi canal. ¿Tu Pero yo canal? le mando a la ICI el link para que se los mande a ustedes. Pero en todo caso, ya Ah, mire, si lo quieren buscar, tienen que poner clase cuarto A, clase número, y ahí se pone, por ejemplo, esta es la clase, la número 15. Clase número 15 de cuarto medio A, y ahí les va a aparecer. Tienen que ver si en el canal. ¿Ah? Sí, en mi canal tienen que ver que diga Ana Yañez, porque si se van a meter a otra clase de no sé, era youtuber. Sí. Ya, vamos a hacer ahora este. Ahora miren, ve aquí, aquí nos están dando como dato el ángulo beta, ¿se fijan? Ya no es el alfa, ahora se usan las otras relaciones, las que están relacionadas con beta. Ya, piden calcular el cateto A, sabiendo que beta, ahora beta ya no, aquí no está el ángulo, pues va a estar en esta esquina, porque es beta. Mide 55 grados, y la C, que es la hipotenusa, mide 7,5. Y ahora van a ser estas las relaciones que vamos a usar. ¿Por qué? Porque ahora ya no están relacionadas con el ángulo alfa, sino que estas relaciones me las pusieron con el ángulo beta, como es beta el que me están dando. Y aquí tenemos que ver, igual que en la otra, ¿sí? Porque el sistema es el mismo, una de estas fórmulas, seno, coseno o tangente, que tenga estas dos letras, que tenga la y la C, para poder relacionarlas con el ángulo y con los datos. ¿Cuál sería? Seno, coseno, tangente. coseno. Coseno, sí, porque esa tiene la A y la C. Entonces, escribimos la de coseno, bien, reemplazamos, coseno de beta, beta vale 55, la A, la que no sé, y abajo 7,5. Ya, este es parecido a uno que hicimos hace dos atrás. ¿Cómo pasa el 7,5 para el otro lado después? ¿Cómo pasaría? ¿Con qué operación? Multiplicando. Muy bien. Ya, primero vamos a sacar si el coseno se saca igual. Ustedes ponen cos 55 y les va a dar eso. Lo vamos a, como les decía, trabajenlo siempre con dos decimales. Con uno puede ser muy poco, ¿me entienden? O sea, porque mientras más decimales uno usa, es más precisa la información, ¿me entienden? Por eso se usan los decimales. Pero con uno es como que varía mucho. Hay que tratar de, o sea, se podrían usar más, pero ya más, ¿para qué tanto?
no tantos tampoco. Lo pasamos multiplicando el 0,57 con el 7,5 y esto da 4,3 centímetros. Significa que la medida de este lado A es 4,3 centímetros. ¿Ya? Veamos, otro más. La E dice, bueno, lo mismo arriba, determinar la hipotenusa C sabiendo que el ángulo beta es 75 y el cateto B es 3,5 centímetros. En la próxima actividad que yo les haga, les voy a hacer una actividad similar a esto, para que como que ustedes practiquen también. No ahora sí, pues, si ahora tienen la otra, que quiero que me la manden, ¿ya? Les voy a mandar el PPT de las clases anteriores para que se guíen, ¿ya? Que se me había olvidado cómo hacerlo. O sea, mandárselo, a eso me refiero. Ya, aquí me piden C, la hipotenusa, y me dan como dato que B, beta, mide 75 grados. Y me piden el cateto B, que sería este de aquí. ¿Ya? Veamos las fórmulas. A ver, ¿cuál sirve? El seno. El seno. Ya ponemos el seno. Reemplazamos seno de 75 igual B, que es 3,5, y la C queda abajo. Y ahora sacamos sin seno, sin de 75 grados es 0,96, aquí hay que 0,97 que se aproxima. Ahí se aproxima a 0,97 porque el que sigue es 5. Acuérdense de eso, es como las notas, como cuando uno aproxima las notas. Ya, aquí quiero que me digan qué hicimos en el ejercicio anterior cuando tenía la letra abajo. ¿Qué hice con estos dos? El 0,97 lo pasaba dividiendo. Exacto, muy bien. Los intercambiamos, ¿cierto? Entonces quedó la C arriba y este quedó abajito. Y ahí, ahora esto se divide y da 3,6. Lo cual es bien lógico porque esto es casi 1, ¿se fijan? Porque 0,97 es muy cercano a 1 y si esto lo dividiera por 1 quedaría el mismo resultado. Entonces por eso es que varía tan poquitito. ¿Ven? Varía poquito. De hecho son súper parecidos. A ver, aquí la C mide 3,6 y aquí 3,5. Son como súper parecidas las medidas de estos dos lados, como que difieren súper poco. En menos de 1 centímetro. Ya, la letra F. Dice el cateto A, sabiendo que el ángulo beta es 30 y la hipotenusa es 6,5 centímetros. Ya, pongamos el monito, cateto A, 30 grados, bien, hipotenusa C. ¿Fórmulas? ¿Cuál? El coseno. El coseno. Ya le agarraron el rumbo, muy bien. 30, eso. Sacamos Perdón. el coseno de 30, da 0,866 y tal. Si lo cortamos con 2, va a subir a 7 aquí, así que tiene que ser 0,87. Esta se baja igual. Y luego pasamos este 6,5, lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando. Multiplicamos y da como resultado 5,7 centímetros. Quiere decir que este lado, para este triángulo y para esa medida, mide 5,7 centímetros el cateto A. Ya, la G dice, sabiendo que el triángulo ABC de este triángulo, ya, esa es la misma cuestión entonces. Ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo B, sabiendo que el cateto A es 8 centímetros y el cateto B es 4 centímetros. Hoy creo que no me alcanzará a terminar este ejercicio porque queda menos de 1 minuto, ya me está anunciando. Bueno, si no alcanzamos, lo retomamos. Hagámoslo rápido. Ya, a ver, veamos si alcanzamos. Carrerita. Es el que me pide la B, la A vale 8, la B vale 4. Ahí tenemos la fórmula. ¿Cuál usamos? Tangente. Tangente, ya. Ponemos la B, 4 y abajo 8, lo dividimos, lo cual da 0,5. Aplicamos la función inversa de tangente de menos 1, así, 0,5, da 26,56. Yo ahí para el resultado final, ahí siempre yo lo aproximo con un decimal, pero para la operación de entremedios, cuando